Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver el primer tema del grado 10º del área de ciencias naturales que tiene que ver con los cambios en las especies. Como ustedes ya saben, básicamente las especies se deben adaptar a su medio y por eso desarrollan ciertas características físicas. Obviamente eso no pasa de un momento a otro, no es como si, por ejemplo, un gatito fuese a desarrollar una quinta patita porque la necesita, sino se va presentando en generaciones después. ¿Listo? Su ADN va cambiando y se va modificando para adaptarse al medio. Eso pasa en la mayoría de especies, excepto en la humana, porque lamentablemente nosotros hacemos es lo contrario. En lugar de adaptarnos al medio, estamos adaptando el medio a nosotros. Por eso es que básicamente nosotros dejamos de evolucionar hace muchos años porque para nosotros ya no es necesario. Nosotros no necesitamos adaptarnos al medio porque hemos encontrado la forma de básicamente modificar el medio a nuestro antojo. Sin embargo, eso no es tan bueno, uno, porque como les decía, evitamos nuestra evolución y segundo, porque estamos acabando el medio, o sea, no estamos viviendo en armonía con el medio ambiente. Bueno, entonces para entender un poquito más cómo pasa este cambio en las especies, sobre todo en las especies de los demás animales, no los animales seres humanos, vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, y nos dice así. Dice, se encontraron dos especies de iguanas en la región del Valle del Cauca. Varios estudios determinaron que provienen perdón, de un ancestro común que se bifurcó desde hace cientos de años por una barrera geográfica. Estas dos poblaciones siguen perteneciendo a la misma especie, aunque en cada una han aparecido nuevas características morfológicas. De acuerdo con lo anterior, en estas dos poblaciones se está realizando un proceso de especiación debido a que las nuevas características no permitirían el cruce sexual, B, la presencia de depredadores en la zona, C, poliploidía e hibridación que favorecen la aparición de nuevas características morfológicas, o D, cambios de hábitat debido a formación de cadenas montañosas, aparición de ríos, cambio de flora, entre otros. Bueno, entonces básicamente aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Primero, me gustaría que repasáramos dónde queda el Valle del Cauca rápidamente. El Valle del Cauca básicamente está esta parte es el oeste o el occidente, entonces está básicamente al suroccidente del país, cerca a los municipios de Cauca y Nariño básicamente. Entonces allá es donde están estas especies de iguanas, perdón. Entonces, estas dos especies básicamente hacen parte de la misma como tal, sino que ese ancestro de ellos, que básicamente era lo que tenían en común, se dividió y empezó a desarrollar características morfológicas. ¿Qué quiere decir morfológico? Quiere decir características físicas, ¿listo? O sea, entonces empezó a desarrollar cambios en su cuerpo debido a que los separó una cadena montañosa y eso hizo que los ambientes en los que viven fuesen diferentes y se tuvieran que desarrollar características diferentes para adaptarse al medio. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de poner eso un poquito acá. Entonces básicamente yo tengo una división aquí me dice que es una cadena montañosa, ¿cierto? Y esa cadena montañosa divide digamos, las especies o la especie de iguana 1, que la vamos a llamar 1, y la especie de iguana 2. Entonces, básicamente esto es lo que nos dice. Entonces, inicialmente, vamos a ponerlo aquí como iguana 0, la especie 0, ¿cierto? Porque de esta surgieron estas dos de acá. Entonces, estas solían ser una misma especie, pero ¿qué pasó? El ambiente por alguna cuestión fue dividido por una cadena montañosa, que es lo que nos dice acá. Bueno, por una barrera geográfica. No necesariamente tiene que ser una cadena montañosa, pero puede ser un río, puede ser cualquier cosa que básicamente dividió el hábitat de estas dos especies de iguana o de estos dos tipos de iguana. Entonces ellos provienen del mismo tipo de iguana, de la misma especie, pero resulta que esta parte del grupo se fue para este ambiente y esta parte del grupo quedó en este ambiente de acá. Así que a ambos, a cada grupo le tocó desarrollar características físicas o morfológicas, voy a colocar aquí la palabra morfológico, significa característica física, para que no se nos olvide, característica física. Bueno,
Entonces, estos dos animalitos, estas dos, digamos, grupos de iguanas, tuvieron que desarrollar características físicas ¿para qué? Para adaptarse al medio. Como estos dos medios eran diferentes, este y este, entonces cada uno desarrolló características físicas o morfológicas diferentes. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a desarrollar características físicas diferentes? Pues que empiezo básicamente a dar origen a una nueva especie. ¿Listo? Porque hay muchos tipos, por ejemplo, de perritos, ¿cierto? Ustedes han visto los perritos. Hay, todos son perritos básicamente, pero cada perrito, dependiendo de su sitio de origen, tiene características diferentes que las han desarrollado debido a que se han adaptado al medio. Y así pasa con muchas, básicamente, especies. Debido a que hay una barrera geográfica, bien sea un río o una montaña o un bosque el cual no pueden pasar o alguna cosa así, pues ellos se van desarrollando en ambientes diferentes, desarrollan características diferentes y por ende se vuelven una especie diferente. Así provengan del mismo origen acá. ¿Listo? Entonces ya entendemos un poquito más qué es lo que pasó con las iguanas y por qué es que se está básicamente presentando un problema de especiación. Especiación quiere decir que se están volviendo especies diferentes. ¿Listo? O sea, se están formando nuevas especies. Así que vamos a volver acá y vamos a tratar de desechar algunas de las respuestas. Por ejemplo, la A. La A me dice que estas dos poblaciones están pasando por un proceso de especiación debido a que las nuevas características no permitirían el cruce sexual. Miren que a pesar de que estamos hablando de que las iguanas, una sería una especie diferente a la otra, eso no quiere decir que no se pueda hacer un cruce sexual o un proceso de hibridación, básicamente. ¿Por qué? Porque ustedes miren, por ejemplo, la, los perritos. Ustedes se han dado cuenta de los perritos. Los perritos tenemos diferentes razas o diferentes especies de perritos y ellos se pueden cruzar unos con otros sin ningún problema. O sea que la especiación no se da por el hecho de que no haya cruce sexual. ¿Listo? Y de hecho, el cruce sexual permitiría que haya nuevas especies, porque ustedes han visto que cuando se mezclan dos razas de perritos nos da origen a un perrito criollo que tiene características diferentes a los papás básicamente. Entonces, si hay cruce sexual puede haber mayor especiación, pero si no hay cruce sexual, pues no habría mayor especiación, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta respuesta no es correcta, ¿listo? Ahora miremos la B. Entonces aquí me dice que básicamente las iguanas, perdón, están desarrollando características físicas diferentes porque hay demasiados depredadores en la zona. Eso es lo que me está diciendo la B. ¿Eso es cierto? No, porque el hecho de que hayan depredadores en la zona no me hace que haya especiación, porque básicamente lo que harían los depredadores es disminuir la población de iguanas. Tal vez ellos tengan que, digamos, desarrollar ciertas características para protegerse de los depredadores, pero la principal causa para que haya esa diferenciación en características físicas del grupo 1 y el grupo 2 de iguanas no es la presencia de depredadores, porque aquí el texto nos está diciendo algo diferente, ¿vale? Entonces, no es. Ahora miremos la C, me dice la poliploidía e hibridación que favorecen la aparición de nuevas características morfológicas. Entonces, miremos qué es poliploidía, porque me imagino que ustedes están un poco confundidos con ese término. Bueno, entonces, poliploidía. Poliploidía. ¿Y qué significa la ploidía? Significa que una especie tiene más de un genoma. Tiene más de un genoma. ¿Y qué es eso de genoma? Genoma básicamente es todo el ADN que yo tengo en mi cuerpo y que me identifica como especie. Por ejemplo, a mí el genoma humano son todas las características, todo el ADN, todos esos genes allá chiquiticos que yo tengo que me caracterizan como ser humano, que me hacen estar erguido, andar en dos pies, no tener vello en todo mi cuerpo,
y tener una característica, digamos, físicas diferentes a los otros animales. Entonces, cada especie tiene un genoma específico, ¿listo? Pero hay especies, que eso es muy, muy poco común, que presentan ADN de no solo una especie, sino de varias. Por ejemplo, los híbridos. Los híbridos, pongamos como ejemplo la mula. La mula es un híbrido entre los caballitos y los burritos. Son dos especies diferentes, entonces al mezclar la mulita con el caballito con la burrita, lo que va a pasar es que se va a producir la mulita. La mulita es un híbrido que tiene básicamente el genoma del caballito y el genoma del burrito. Bueno, tienen los dos genomas ahí. Eso también pasa con las frutas. Muchas veces mezclan la fruta, por ejemplo, la guayaba con el tomate de árbol. Los mezclan y nos da una fruta diferente, que tiene pues obviamente características diferentes y que tiene los dos genomas de las frutas originales. Bueno, entonces la poliploidía es una especie que tiene más de un genoma. Bueno, por lo general son los híbridos. ¿Y qué es un híbrido? Una mezcla de dos especies. ¿Listo? Pues se puede presentar en animales o incluso en plantas, ¿vale? Pero miremos aquí, volviendo a la pregunta, básicamente nos dice que los dos grupos de iguanas que provenían de uno mismo, entonces desarrollaron características diferentes y se están convirtiendo en dos especies diferentes. ¿Será por la hibridación? No, porque en este caso las iguanas no se han hibridizado con ninguna otra especie. Las iguanitas, debido al medio en el que se encuentran, han tenido que desarrollar características físicas específicas para su medio, pero no es porque se hayan unido o mezclado con otras especies. ¿Listo? Entonces aquí no hay poliploidía ni hibridación. Entonces, en este caso, la respuesta es la D, porque me dice que lo que produce que las iguanitas se vuelvan dos especies diferentes es el cambio del hábitat debido a formación de cadenas montañosas, aparición de ríos, cambio de flora, entre otros. ¿Sí ven? Entonces, como las iguanitas, lo que veíamos acá, vamos acá, las iguanitas inicialmente eran un mismo grupo, una misma especie, pero hubo una formación de alguna barrera geográfica, una cadena montañosa, un río o alguna cosa pasó acá que dividió sus dos ambientes y ahora ellos viven en un ambiente diferente al de estos. Entonces están expuestos a ambientes diferentes y por ende tienen que modificar sus características físicas de forma diferente. Y ya como esta iguanita de acá o este grupo de iguanas tiene características físicas diferentes al de este, pues ya se pueden considerar dos especies de iguanas diferentes, ¿listo? Pero es debido al ambiente, debido al cambio que hubo en su ambiente, debido al cambio de hábitat. Así que la respuesta en este caso es la D. ¿Listo, chicos? Entonces ya entendimos un poco más esto del cambio de las especies debido al ambiente en el que se encuentran y ya tenemos nuestra respuesta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!